Los cirujanos plásticos a menudo no piensan en hacer una buena operación y obtener un buen resultado, sino en venderlo más caro. Hacemos la operación solo por hacerla. En la búsqueda de un resultado impresionante, a veces se pierde la conexión con la sensatez quirúrgica. Mi primera pregunta cuando alguien quiere senos es ¿para qué? O te haces un busto talla 5 o ahí nos separamos, al menos tú y yo. En la mesa estaba un paciente que su esposa envió. Le realizábamos una cirugía para agrandar el pene. Él dice, yo no sé nada, muchachos. Mi esposa me dijo que si no regreso con 2 centímetros más, no vuelva. Entonces, amigos, hoy tengo como invitado a mi amigo, mi hermano, mi pariente, mi alma gemela. Astamur Rinatovich Korcha es cirujano plástico y hoy vamos a hablar sinceramente y abiertamente, no sobre el lado agradable de la cirugía plástica, sino sobre aquello de lo que lamentablemente los cirujanos plásticos suelen guardar silencio. Sobre los problemas, las complicaciones, la mortalidad, sobre cómo los cirujanos plásticos hoy en día se enfocan demasiado en lo comercial, sobre cómo las mujeres cambian mucho su apariencia para mejor y los cirujanos lo permiten. Hoy será un diálogo muy difícil para mí porque normalmente no hago preguntas incómodas y rara vez doy mi opinión en respuesta. Hoy no solo haré preguntas, ¿no? Sino que también voy a discutir contigo. Bienvenido a estas redes sociales. Veo, no sé, la palabra fealdad. Tal vez no sea bonito decirlo, pero eso no está bien. Éticamente sí, pero es algo de lo que a veces te enorgulleces y dices, va, miren qué bonito. A menudo te envío cosas y digo, ¿qué les pasa? Están bromeando. Algún cirujano plástico dice, miren qué belleza. O a menudo vemos que una mujer dice, quiero arreglarme la nariz, pero la nariz ya está bien, ya es normal, es perfecta. Pero ella quiere ajustarla a su propio ideal modificado, que naturalmente cambia bajo la influencia externa. Por ejemplo, vio la nariz respingada de alguna celebridad, lo que llaman una nariz de muñeca. Una nariz de muñeca. Eso es simplemente repugnante. ¿Entiendes que lo que están haciendo es seguir la corriente? Esto lleva, en primer lugar, a que cambie el formato de la belleza, lo que realmente es bello. Y ahora una nariz de muñeca es lo bonito. Me parece que si le preguntas a cualquier hombre normal ahora, no diría que eso es bonito. Además, todas se parecen, como si fueran de una fábrica, y eso tampoco es bonito. Por eso muchas chicas sin dinero para cirugías piensan que hay algo mal con ellas. Y tercero, con estas acciones, al seguir la corriente, no hablo de ti, sino de las colegas, ellas se desacreditan. Sabes, nosotros somos grandes cirujanos. A menudo vemos la cirugía plástica con cierto desprecio y pensamos que nosotros, los grandes cirujanos, salvamos vidas y ustedes se dedican a tonterías, ¿sabes? Eso es verdad. En cuanto escucho algo así, de inmediato me acuerdo del meme de internet con Woody Harrelson, cuando está acostado con dinero, secándose las lágrimas. El dentista no es médico, el cirujano plástico es como un conejillo de indias, ni es marino ni es cerdo, lo sabemos, lo sabemos. Pero nosotros, por ejemplo, los oncólogos, no lo hacemos una industria y no hacemos una operación solo por hacerla, no quitamos un riñón solo porque el paciente lo pidió y yo he visto operaciones así. ¿Entiendes? No saco esta información de la nada. No, la trama es bastante simple. En primer lugar, las tendencias de la moda siempre han sido y siguen siendo dictadas absolutamente. Por ejemplo, si recordamos lo que se cuenta sobre los aztecas, lo que estaba de moda entre ellos cuando el cráneo era alargado y encerraban a sus hijos en un aparato para alargarlo. En China, cuando era popular tener pies pequeños, encerraban a sus hijos en botas especiales. También alargan el cuello. El cuello, las tribus africanas lo alargan. Amigos, tengo una petición, un llamado para ustedes. Vemos el problema de manera un poco diferente. Creo que hay muchísimas chicas en internet y al comparar con antes era mejor. Seguro en tu vida también hubo mujeres como amigas o conocidas que al final terminaron viéndose peor. Confirmen mis palabras si se han encontrado con esto más de una vez. Escriban en los comentarios debajo de este video que sí, realmente están de acuerdo o apoyen la asociación de Tamura. Si creen que los cirujanos plásticos siempre saben más que el paciente al trabajar, no estoy de acuerdo. Bueno, ayuden, tenemos una discusión, ¿sí? ¿Quién tiene la razón? El concepto de bonito o feo está cambiando constantemente, se modifica todo el tiempo. Escucha, bueno, Mira, hay quienes se cortan el cartílago de la nariz, se quitan las orejas. Sí, también hay de esos. ¿y qué con eso? ¿Crees que eso es bonito por ahora? Por ahora están en la sección de los raros. Sí, pues, pero quién sabe cómo va a girar la moda la próxima vez y hacia dónde, a veces incluso en una dirección claramente no muy adecuada, la moda avanza más allá.
Pero eso será desde casa, te guste o no. Sí, así son esos labios, así es ese tipo de pecho, así son esos glúteos. Eso no es bonito. ¿Pero a ti te parece así? Para cada persona hay un estándar de belleza, una idea propia. A alguien le gusta. Entiendo, pero creo que en esta profesión uno debe saber que hay personas que llegan con un problema psicológico y buscan resolverlo de alguna manera, incluso más. Diré que la gran mayoría de nuestros pacientes, si no contamos las reconstrucciones profundas, aunque ellos también sufren de dismorfofobia en diferentes grados de intensidad. La tarea del cirujano plástico es entender qué tan profunda es ese problema y si se puede aliviar haciendo pequeños cambios o si, bueno, la intervención con tu bisturí solo va a empeorar las cosas, como ha pasado muchas veces. Hoy tomaré una posición radical. Para que quede claro, seré lo más honesto posible. Yo veo todas sus redes sociales de diferentes doctores, pero todos solo publican trabajos perfectos. Primero, ustedes solo muestran cuando todo sale perfecto. Si los vemos a ustedes, parece que al hacer cirugía hay tromboembolias, necrosis y es más complicado, como a todos. En su caso, esa estadística simplemente no existe, no la tienen. Sí hay estadísticas y son bastante amplias, porque en la búsqueda de un gran resultado, a veces algunos pierden la conexión con la adecuación quirúrgica. Pero la gente lo elige a usted. Ellos no tienen formación médica, no tienen experiencia propia, no son cirujanos, ven esto, no saben cómo es en otras profesiones y así se forma su opinión. Esa es mi segunda pregunta, que ir a una cirugía plástica es como, no sé, ir al dentista, te sacan un poco de grasa y ya estuvo. Esa actitud me molesta a mí mismo. Cuando se trata de una especialidad quirúrgica, no me importa mucho cómo nos vean los colegas. Es una especialidad quirúrgica completa, aunque haya nacido de muchas otras, una especie de cuasi especialidad, llamémoslo como es. Esa actitud de los pacientes siempre va a molestar a un cirujano normal y sensato. Pero una vez, en una consulta, vino una mujer con su esposo y estuvimos hablando sobre las particularidades y matices de la mastopexia, ya que sus senos se habían caído después del parto y la lactancia. El esposo de la paciente me dijo, quizá es buen doctor, pero parece vendedor, no veo beneficio. Ellos no regresaron conmigo porque me senté a explicarles todas las posibles opciones y resultados de esa cirugía. Sí, algunas de ellas son poco probables, otras prácticamente imposibles. Sí, pero aún así, como dije antes, vengo de la medicina clásica y creo que el paciente debe conocer todas las posibles complicaciones. Pero a menudo muchos cirujanos, al intentar vender la operación, Intentan simplificar. resumidamente dicen que después de 2 semanas puedes salir a la calle. Sé que seguido del centro de cirugía plástica los envían al hospital, a veces directo a terapia intensiva. Así que no sé, sé qué hacer, lo vi, no sé qué, no sé qué, no sé qué hacer. La intervención de la chica se realizó el 31 de octubre. Antes de eso, se hizo un conjunto de análisis necesarios, los cuales no revelaron ninguna contraindicación para la operación. Y la joven fue examinada, o sea, aquí tenemos a una paciente ideal, básicamente. Sin embargo, el 1 de noviembre la chica se sintió mal, perdió el conocimiento, se le realizaron maniobras de reanimación, pero posteriormente falleció. Fin de la cita. En total, a la paciente le retiraron 676 gramos de exceso de piel y le extrajeron 6,2 litros de detritos. La operación duró más de 8 horas. 676 G de piel, 6,2 litros, probable abdominoplastia. En este caso, lo más probable es que haya sido una lipoabdominoplastia circular. Y en cuanto al modelado con abdominoplastia, mira, hay estándares bastante claros que se calculan con bastante facilidad. Y bueno, está claro, una persona puede perder hasta el 7% de su peso corporal total, prácticamente con un riesgo mínimo de complicaciones. Las consecuencias en su situación se debieron a varios factores. No sé qué tan grande era ella, ni cuánto representan esos 7% de su peso corporal total. Pero yo siempre les digo a mis pacientes, sin importar el volumen con el que vengan, que no saco más de 5 litros, ni aunque me apuntaran con una pistola lo haría. Es demasiado arriesgado.
Algunas cirugías es mejor dividirlas, pero volvemos al punto de que los cirujanos plásticos muchas veces no piensan en hacer una buena operación y obtener un buen resultado. Una cosa es vender más caro cuando las cirugías cuestan 500.000, otra es cuando valen 1.000.000, 1.200.000 o 1.500.000. Estas cifras empiezan a fascinar, apagan un poco la mente y el peligro para el paciente como que se minimiza. Por otro lado, no siempre este tipo de complicaciones ocurren con esos volúmenes. En la liposucción, la embolia grasa puede ocurrir incluso con menos cantidad. Mara es una de las amigas, creo que no es Mara, es su amiga. Le hicieron una liposucción, creo que en la zona de la rodilla, según entiendo, dañaron algún vaso sanguíneo y metieron ahí un pedazo de grasa. Embolia grasa, hola sí, si fuera tromboembolia, hay mínimas posibilidades de hacer una trombólisis y salvar, pero con embolia grasa es poco probable. Pero lamentablemente ese es el conjunto de complicaciones que puede presentarse en absolutamente cualquier operación. Si hablamos de complicaciones en la cirugía plástica, considerando que la cirugía plástica es una especialidad muy mediática, cualquier complicación, por mínima que sea, No siempre, pero ahora siempre eres cirujano plástico. A todos los generalizan, pero hay cirujanos plásticos que no usan redes sociales. ellos se dedicaron mucho tiempo a la cirugía maxilofacial, genética artogénica y labio leporino. Por ejemplo, labio leporino. O por ejemplo, Eso no es aquí. Hay que separar la estadística de cirugía plástica. Aquí está la reconstrucción. cuando ellos no lo saben. Si le preguntas a alguien y dices que eres cirujano plástico, de inmediato piensa en implantes de senos o párpados, pero no en reconstruir a alguien tras un accidente o incendio, ¿entiendes? Ese es el lado negativo, porque en tu profesión, aunque es buena, también hay aspectos no tan correctos. Algunos trabajan solo 3 años en cirugía plástica, pero afirman tener 10 en otras áreas. Vi una cuenta en Instagram de un doctor que dice que está en cirugía desde los 9 años, me gustó mucho. Es hijo de un cirujano famoso, pero desde los 9 años él... Y en usted también. A nosotros, los que somos estéticos, también nos molestan esas grandes cirugías, porque a veces también nos empiezan a llegar esos comentarios negativos. Bueno, mira, por ejemplo, yo trabajo en reconstrucción puramente estética, pero la parte puramente estética ocupa una menor parte de mi trabajo. También me molesta cuando exageran las cosas. Se mencionan cifras, pero en tu especialidad no dicen que una cirugía oncológica costó 2 millones y la persona falleció. Ay, qué horror, ustedes, los oncólogos, muchas veces están muy protegidos. Bueno, si en nuestro caso esto no se hace por salud, sino por capricho, en el suyo es por salud, sí, y por ejemplo, en su especialidad urológica. Hicieron la operación y ya, la función eréctil de la persona se apagó para siempre. Pero te salvamos la vida. ¿Y cómo será esa vida? Eso no es Eso también, una complicación. al tratar a un paciente, lo libras del cáncer. Él no tiene elección, ya que se ve obligado. Sí hay una elección, pero es una elección forzada, porque él conoce las consecuencias y las repercusiones. Eso es sufrimiento y tormento, lo primero y lo segundo. De todos modos, yo trabajo en el sector público, nosotros tratamos todo esto absolutamente gratis, esos 2 millones tuyos. Eso da igual. No, está bien, ustedes lo tratan gratis para el paciente, pero para la compañía de seguros o el gobierno que pagan, eso no es gratis. ¿Cualquier operación tiene? No cuesta tanto, los implantes de 100.000 rublos no se venden por 3 millones. De todos modos, la formación de precios no es así. Me encanta este tema, sí. En las clínicas estatales, en tercer lugar, rara vez tienen acceso a pacientes para este tipo de operaciones complejas en las principales instituciones. Personas sin experiencia, porque nuestro principio es que siempre hay una escuela, siempre hay una escuela. Estos errores, discúlpeme, que los cirujanos suelen ocultar o resolver devolviendo dinero, en el sector público no funcionan, solo te apartan de la mesa o hay cargos penales. ¿Cómo decirte? Yo tengo un mayor grado de control. Alguien que también trabajó en el sector público. Y la cantidad de errores, metidas de pata y complicaciones que ocurren en las clínicas estatales cuando entrenan a los residentes y cuando los cirujanos adultos cometen errores. Conozco esas estadísticas, no necesito que me las digas, no estuve en el sector, sigamos. La oncología se relaciona con la segunda mitad de la vida, mientras que los implantes y la liposucción con la primera. Entiendo que ya no hay más. No es un hecho. Las mujeres de 65 años se ponen implantes mamarios con más frecuencia, o digamos las de 30 años, pero ese no es el punto. Las de 35 años
suelen hacerse más levantamientos de senos. Sí, perdón, ya te cansaste de cargar con eso en la espalda. Lo entiendo, yo te apoyo. A lo que me refiero es que en su mayoría el 80% de nuestros pacientes son personas de 55 a 60 años, además de los casos de oncología, pero no están sanos. Normalmente las personas que llegan con oncología, no todos, pero muchos, llevaban un estilo de vida poco saludable, tienen mala genética, tienen vasos sanguíneos en mal estado. Entonces ya entras a cirugía con alto riesgo, los pacientes oncológicos son los más propensos a trombos, ¿cierto? Nuestras operaciones grandes, pesadas y complejas no pueden compararse en volumen con muchas operaciones plásticas. Ni siquiera voy a discutirlo. Por eso, me parece que no es muy correcto comparar. No, bueno, escucha, ¿Crees que no me gusta el plástico? Me gusta. me gustan aquellos. Que hacen bien su trabajo. La cuestión no es esa, ese es el punto clave. Sí, si hablamos de un especialista adecuado, él nunca aceptaría hacer una operación. Pero 8 horas, en mi opinión, es el límite máximo, no se puede ir más allá de eso. Aún así, procuro que mis operaciones no excedan 6 horas, ya que es físicamente difícil. Además, es una gran carga para el paciente, quien no debería recibirla, ya que está sano. Ahí no se trata de una cuestión de vida o muerte. La cuestión es que sé que existe un comité ético en cirugía plástica, pero la calidad de su trabajo y el mecanismo de regulación, sí, cuando hay especialistas absolutamente inadecuados ahí, prácticamente es información médica. Educación, sí, ahí o que hablan de su increíble experiencia, no empiezan a venderse muy bien. Y la gente se lo cree y se deja llevar por la imagen en Instagram. Muchas veces sus trabajos son robados de cuentas extranjeras en Instagram, ni siquiera son sus propios pacientes. Pero no podemos hacer nada al respecto. No existe un mecanismo de regulación. Desafortunadamente, Hablemos de las complicaciones. He visto poco de eso de ustedes. Veo que frecuentemente haces blefaroplastia y muestras el antes y después, pero existe la complicación del lago oftalmos. sí, No sé, a esa persona le hicieron la operación. Pareces una carpa en una tienda, tienes el ojo así, no se cierra completamente. no se cierra bien y se reseca, no es muy agradable. Y eso después puede tener consecuencias para la vista, porque la córnea se daña. Y entonces Si esto sucede, ¿qué hacer? hay bastantes métodos de tratamiento. Y la verdad, les diré honestamente, cuando hice mi primera blefaroplastia, después de suturar, los ojos del paciente no se cerraron en mi mesa. Entré en pánico, estaba muy nervioso. Y las enfermeras de quirófano que estaban conmigo se rieron de mí durante mucho tiempo. Esto sucede porque inyectamos una solución para que los tejidos se expandan y sea más fácil. Tras la operación, un leve lagoftalmos es normal, la hinchazón bajará y los ojos se cerrarán. Para mí ahora, por ejemplo, esto es, al contrario, un indicador de una blefaroplastia bien hecha, que retiramos la cantidad necesaria de piel. Aunque ahora no se cierren por completo, después lo harán, pero hay dos opciones de cómo pueden desarrollarse los acontecimientos. O el cirujano hizo una marcación incorrecta y retiró demasiado, o la segunda opción es que el cirujano cedió ante el paciente e hizo la blefaroplastia, cuando en realidad casi no había indicaciones para hacerlo. Ahí solo había una pequeña tirita de piel, un plieguecito muy pequeño, Además, esta es la operación más común entre los hombres. porque es lo más fácil de ocultar, chicos. Rejuvenece mucho. Por ejemplo, un hombre llega y dice, me parece que... Y tú ves que todo está bien. Bota nadie, hay frascos, ustedes, yo y otra práctica, eso es. El sistema nervioso y Jurillaona ética, el panel llamará, y también el cáncer de diciembre tornará. Debemos verlo desde la perspectiva de los oftalmólogos, ya que altera los campos visuales y causa incomodidad al paciente, lo cual es una indicación. Mira, creo que estarás de acuerdo. Hay complicaciones quirúrgicas, precisamente las tuyas, digamos, todos las tenemos, tanto yo como tú. No es culpa del cirujano, El que no tiene complicaciones, no es así. el que ya terminó su carrera profesional, pero hay complicaciones que no tienen que ver contigo. Hiciste todo lo que pudiste y todo lo que estaba a tu alcance técnicamente. Pero si en algún lugar el vaso no sanó, hubo una trombosis o, por ejemplo, la herida se infectó, no puedes influir en eso al 100%. Te daba los lentes y hacía curaciones, pero igual asociarán todo eso y las complicaciones con el cirujano. No, no hay complicaciones que no estén directamente relacionadas con el cirujano. En consulta, quizá en mi contra, pero les digo a los chicos, miren, una operación grande como abdominoplastia o levantamiento de senos, yo lo coseré todo con hilo fino y para el mes lo más probable es que se vea fino. Muchos creen en lo bueno, pero ante algo malo, ¿cómo reaccionan los pacientes?
Muy diferente, cada quien reacciona distinto. Alguien se pone agresivo. Es su culpa, me cosieron mal, no fue usted quien me cosió, fue su asistente y así sucesivamente y a nadie le importa. Hace poco tuve un caso. 4 meses tras una mastopexia, todo iba bien. La paciente fue al ginecólogo, le colocaron un dispositivo intrauterino hormonal y 2 semanas después comenzaron a crecer queloides en sus cicatrices menores. Ayer justo vi en las redes sociales, no voy a decir el apellido del cirujano, hubo otro escándalo relacionado con él, que en su clínica después, creo que fue después de una liposucción, Hubo una infección y necrosis, fue la asistente. necrosis. Y cuando empezaron a investigar, descubrieron que esta persona que realizó el procedimiento ni siquiera tenía, resulta, un certificado de cirujano plástico. Hay 2 opciones de desarrollo. Ni era médico, solo tenía educación médica media. ¿Cómo es posible? Hay 2 opciones de cómo se desarrollaron los hechos. O fue elegido como el chivo expiatorio y le echaron toda la culpa, ocultando el error de alguien más, o es la opción número 2. Él trabajaba bajo el principio de que la operación se registraba a nombre de alguien más, pero él era quien la realizaba físicamente con sus manos. ¿Viste mi entrevista con la principal cirujana plástica, la profesora Anturova? Justo discutíamos por qué ella quería endurecer las condiciones para obtener la licencia, el control, la estandarización y los años de formación. La gente no entendía entonces, por eso hice ese episodio, ya que no comprendían la necesidad de endurecer las reglas en esta profesión. Hablamos poco de las complicaciones y de que antes era un desastre, pero ahora, gracias a Dios, han puesto más reglas y las han endurecido. Casi en sótanos a veces operaban. Sí, en departamentos adaptaban una habitación como quirófano y como pseudocosmetólogos hacían liposucciones en la cocina. Ahora hay muchísimos coaches, varios psicólogos que dicen que debes respirar con el útero, que debes ser energía para tu esposo y cosas así. Y también en los hombres se forma cierto estereotipo de la apariencia de la mujer que acompaña a un hombre exitoso. No es muy bonito, en mi opinión, es como los sacos color vino y las muñecas Barbie de los 90, eso está regresando así. Por ejemplo, cuando nieva no me gusta, pero no puedo cambiarlo. Y eso somos nosotros, puede gustarnos o no gustarnos, pero esa no es la cuestión, no lo vamos a cambiar, hay que aceptarlo. Tal como lo grabé ayer, así lo grabaré y te lo diré. ¿Cómo te sientes moralmente contigo mismo y en general bien? Supongamos que tú no haces eso. En el caso, cuando entiendes que una mujer vino a la operación únicamente porque su esposo dejó de abrazarla, besarla, hacerle cumplidos, o también decirle que tienes el pecho caído, que subiste de peso, etc. Conozco muchos casos así. Y entonces ella viene contigo. Y de hecho, la razón por la que decidió poner su vida en riesgo es un problema en la relación. Y un esposo tan inadecuado, entiendo, amamantó, el pecho se cayó, se puede decidir juntos, pero no cuando te llevan a la mesa de operaciones por tus complejos. Bien, vamos allá. Entonces, la primera característica de una persona con la que se puede hacer esto es que al menos es mentalmente inestable y eso se nota en la consulta. Usualmente me niego porque cuando alguien me dice quiero senos, siempre pregunto ¿para qué? Y ya por la calidad de la respuesta se puede entender para qué lo hace la paciente. En segundo lugar, a una persona que está segura de sí misma con todas estas palabras, pues es prácticamente imposible obligarla a hacerse una operación. Él más bien mandará lejos a la persona que lo critica, sí, antes que ir y someterse a una cirugía solo por la opinión de alguien más. Esto no es como peinarse, disculpen. Pero la mayoría de las veces estos comentarios realmente dan en el blanco, justo en lo que la propia paciente piensa, como que no le gusta que sus senos se hayan caído o que no le gusta haber subido de peso. Y mi aspecto juvenil de los 18 años desapareció. Y la mayoría de las veces eso es lo que la paciente quiere. La única excepción es cuando sí, bueno, por orden, o te haces el busto talla 5, o nos separamos. Sí. ¿Te ha pasado que ella viene y dice, quiero talla 2, pero el esposo la obliga, si ya se va a hacer, que sea talla 5, o ella misma quiere la talla 5? Entiendo. Primero, depende de la paciente. Si ella quiere, lo hago sobre todo por los esposos. ¿A veces insisten en eso? A veces es al revés. Quiero que se vea. Recientemente tuve una paciente a la que le colocaron 500 mililitros en cada seno. Ella me contaba. Mi esposo decía, tal vez más pequeñas o discretas, pero no, yo quiero grandes. Ella misma insistió en eso.
Me gustan mucho las historias sobre abuso masculino. Los hombres son unos desgraciados. Personalmente, entre tú y yo. En la mesa había un paciente que su esposa envió para una ligamentotomía, no lo sabíamos. Nos enteramos de eso después. Se aclaró después de la operación, realizamos el aumento y alargamiento del pene junto con él. Al final yo terminé la operación, fui y les dije, ¿me vieron el video? ¿Saben cómo es? Él dice que no, le respondo, ¿cómo que no? Ya decidieron operarse y conocen los riesgos. Grabé el video con tanto detalle para que la gente no quisiera operarse. Sí, tal vez, yo creo que no es necesario. O sea, la felicidad no depende de 1 o 2 centímetros Que le hayas agregado. Al final él dice, no sé nada, muchacho. Mi esposa me dijo, me consiguió los boletos, un sobre con dinero. Sí, llegué hoy en la mañana. Polo de Ekaterimburgo. Ekaterimburgo, ella dijo, si no traes más 2 centímetros, no regreses. Y nos miramos el uno al otro, porque esta operación simplemente asentía. Era la primera vez que lo veíamos en general. O hablamos el día de la operación. Ni una sola insinuación de que él no quería hacer esto, la operación, absolutamente. Sí, todo claro, entendido, estoy lista, es necesario, lo sé. Sí, desafortunadamente. Así que el abuso femenino también existe. Por supuesto, pero la mayoría de las veces no es un problema de inseguridad severa en uno mismo. ¿Y sabes por qué amo mi especialidad? Con un solo movimiento del bisturí, el paciente no necesita saber cuánto esfuerzo hubo después en la sala de operaciones. Permitimos que las personas se liberen de esos complejos que les impiden vivir, que hacen que se miren al espejo con disgusto o desagrado. Cada día de Dios eso se puede corregir. Al principio de tu carrera, alguien te pedía consejo. Un paciente vino a verme y me dijo, doctor, ¿puedo restaurar mi prepucio? Me circuncidaron de niño, pero no es por mi religión y quiero restaurarla. Y estaba tan sorprendido que te llamé, Sasha. ¿Eso realmente es posible? ¿La gente realmente hace eso o no? Cambié de opinión, pero existen operaciones, aunque no hay muchos artículos sobre eso. Básicamente trabajamos con el prepucio y hacemos de él una uretra. Por eso, si uno se esfuerza y es necesario, se puede lograr algo, aunque ahora cueste miles. Habrá 1 millón de personas que vendrán a ti diciendo, devuélvelo de vuelta, amigos. Administro un canal grande de Telegram solo, sin asistentes. Cada artículo y publicación es exclusivamente mía. Por eso soy muy cuidadoso con la información que publico ahí. Hay muchísimas cosas útiles. Les recomiendo suscribirse, estar al tanto de los acontecimientos y recibir una gran cantidad de información que cada día cambiará su vida para mejor. El enlace a mi canal de Telegram está debajo de este video. Suscríbete. ¿Cuánto cuestan los implantes? Aproximadamente 10.000 o un poco más. Tú sabes que hay cirujanos que cobran varios millones por una operación, claro. También hay cirujanos que hacen operaciones increíblemente complejas en el sector público y gratis. Hay cirujanos que trabajan en el sector privado. Hay operaciones que cuestan hasta 23 millones. Por el nivel técnico requerido se necesita un robot Da Vinci, insumos desechables y un gran equipo. Aquí simplemente no es comparable. Esto incluso será más barato de todos modos, ¿verdad? Las cirugías para quitar vejiga y próstata y crear un reservorio intestinal toman 3 semanas. Después viene la recuperación. Esto cuesta menos que... Y también instalar un implante ahí. Primero, ¿cómo eso puede suceder? Oye, bueno, en primer lugar, bueno, eso parece desde fuera, ¿no? A mí personalmente no me da pena, claro, yo no tengo esos precios. No defenderé a nadie, solo quiero contar una historia graciosa que me contó el jefe. Tampoco la llamaría chiste. Te responderé como yo lo veo, está bien. En Moscú hay un cirujano famoso que cobra 1 millón por implantes, pero suele poner tamaños distintos en cada seno, como uno de 30 y otro de 330. Y además, a pesar de que la operación con él cuesta 1 millón, obliga a los pacientes a comprar 2 pares de implantes. Pues no venden por separado, así que compramos 2 juegos y de cada uno tomamos uno y luego los que sobran los revende otra vez. Es una mentira descarada y alguien que gana 1 millón por operación aún busca sacar más con los implantes. Esto nos provocaba a mi jefe y a mí una risa incontrolable. Un rublo ajeno, sí. La trama es simple, soy artista y así lo percibo. Esto también es una forma de filtrar el flujo de pacientes que van con él, porque no todos pueden pagar ese precio. Y como muestra la práctica, una operación que cuesta 2 centavos o que se realiza en promoción, como con algún descuento, no se percibe de la misma manera. El paciente que pagó 1 millón por la operación es más tolerante a complicaciones y cambios en su apariencia.
Por ejemplo, con una desviación en la caja torácica, el paciente que se hizo la operación por 100 o 150.000 luego tiene tantas quejas como si tuviera una apariencia perfecta de modelo. También creen que entramos, intervenimos y todo salió mal. Como indicador, es un nivel específico de clientela con el que se quiere trabajar. Esto me recuerda hasta a un chiste. Alguien pregunta el precio de los pasteles, responden 5.000 rublos. ¿Cómo que cuestan 5.000? Hay unos de 200, pero estos valen 5.000. En general es tan caro porque tengo deudas y aquí es lo mismo, como que tú. No tienes deudas, pero para mí da igual. Soy artista y cada quien valora su trabajo, KI. Solo soy culpable de hambre. Sí, sí, sí. Eso está más cerca, pero aún así, me parece que en la medicina hay que entender, Es el sector privado. Si no quieres, no vayas, todos te recuerdan. y además, lo humano en ti debería desaparecer en algún lugar. ¿Para qué repetir que no debes atrapar a la gente a la fuerza ni golpearlos en la cabeza? Hagamos como los escandinavos. También dicen, yo no vivo a base de golpes. Golpeaste, lo llevaste contigo, lo obligaste, él vino, pidió y yo le di. Sí, 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 las drogas son prohibidas, pero el implante, gracias a Dios, no lo es. las drogas son malas, estamos absolutamente en contra de ellas. De ninguna manera deben estar en tu vida. Una persona exitosa no puede estar cerca de las drogas. La cuestión de los implantes, sí, cuando se habla de implantes, todos piensan en senos. Sé que tienes un implante ahí que incluso Tereshin tenía. Sí, bueno, no son mis días, ¿no? Yo no lo puse, no fui yo quien lo puso, ¿no? Es como un archivo del jefe. Él incluso intentó volver a inyectar Sintol en ese implante, tuvo complicaciones, el jefe con groserías se lo sacó después, pero lo guardó como trofeo. Los hombres a menudo se ponen otros implantes. Sé que hay algunos que son populares, por ejemplo, los de abdomen marcado, Sí, el pecho, las pantorrillas y los glúteos. y los deltoides. Los deltoides están bien, pero suelen tener alto riesgo de migración al inyectar en esa zona. Entonces, la posición de los implantes, más o menos así es como se colocan, siendo objetivamente honesto, más o menos así se colocan los implantes pectorales, es decir, los implantes de pecho, que tienen una forma especial para el tipo de pecho masculino. Un distribuidor los llevó a Rusia, los vimos y tocamos en el Congreso hace poco. La cuestión es que todos los demás, sí, muy a menudo migran, se lesionan con las manos. Llegan e inflaman el estómago, me crecerán los pectorales, pero nunca se me ocurrirá la idea de ir a ponérmelos. Lo pensaré. No puede haber una opinión para cada uno. Hay que creerle a la gente por lo que dice. Debemos presionar desde un ángulo y quizá añadir una ardilla. Es creativo. No debemos juzgar a otros por nosotros mismos. Para algunos es una salida u opción, como ponerse implantes y dejar el problema atrás. Pues sí, está claro, como ese Alves, no recuerdo, como Ricardo Rodrigo Alves, el famoso excéntrico de la cirugía plástica, que se hacía llamar muñeco Ken o algo así, se puso un montón de implantes diferentes, de abdomen, pectorales, por todos lados se ponía. No hay que caer en eso, pero ahora están tratando de dejar de poner implantes y hacer todo con lipomodelado. Cuénteme historias interesantes sobre cirugía plástica con resultados positivos y negativos. Quizá para alguien la vida cambió mucho. Por ejemplo, te pusiste implantes de senos y tu carrera despegó, o quizá eso arruinó una relación. Vamos, realmente falta un poco de modelado. En esta zona ya no se acumula, o simplemente es menos. Sí, Si quitamos, sí, los depósitos de flores son limitados. En ese caso, bueno, no hay sonrisa traviesa. ellos pasan de ser maduros a ser maduros. De hecho, los adipocitos prácticamente no regresan a sus estados anteriores. Las victorias, así es como aumentan. Lo que eliminamos mecánicamente nunca volverá a ser como era antes de que lo quitáramos. En consecuencia, cierta cantidad. De grasa, no está claro. Nos preguntan sobre los adipocitos, que son células grasas. Células grasas. Liposucción con lipomodelado, de aquí se extrajo, aquí se inyectó. Se extrae con una cánula especial y se inyecta con la misma. A menudo ves a alguien con glúteos grandes, objetivamente. La persona no hace ejercicio, tiene piernas así de delgadas y de repente unos glúteos así de grandes. O como Kim Kardashian, aunque sinceramente no parece alguien que haya desarrollado músculos. Se engordan a propósito para aumentar los glúteos, ya que a algunas chicas delgadas no les crecen. Suben de peso temporalmente, buscan volumen en ciertas áreas, luego hacen liposucción y trasladan esa grasa. Por ejemplo, la recogen del abdomen, de los costados, de la cintura y la ponen directamente en los glúteos. Bueno, parcialmente. Sobrevive entre 80 y 30% de la grasa trasplantada, pero el volumen siempre será mayor que antes.
incluso se inyecta bajo la piel del pene. Es un método repugnante. El más repugnante, sí, el más impío, un método realmente repugnante. El mayor error es pensar que la liposucción es una forma de adelgazar. Esto es para nivelarte y esculpirte porque estás torcido y desigual. Porque la liposucción no es una operación para bajar de peso, es exclusivamente para corregir formas que no te gustaban antes de la operación. Por cierto, aquí corrigieron la figura a una dama que intentaba bajar de peso y controlarse, pero no lo lograba. En cuanto la pones en una forma decente, de inmediato pierde el control y empieza a romper la dieta. Porque antes apenas y podía mantenerla, y no lo lograba precisamente porque en realidad no la seguía bien. Y muchas veces terminan dándose atracones. Y al final, sí, el resultado que obtuvimos parece bueno, pero todo se arruina porque simplemente se atiborran de comida. A veces vienen contigo y luego dicen que no hay resultados. Personalmente, gracias a Dios, nunca me ha pasado eso, pero sí le pasó a un colega mío, le hizo una liposucción a un hombre y al mes el hombre regresó siendo 1,5 veces más grande de lo que era antes de la operación. El doctor, ante las quejas, le toca el abdomen y dice, tú entiendes, ¿verdad? Una simple prueba muestra que casi no hay grasa subcutánea. La grasa visceral hizo que su panza creciera como un tambor. Sí, algo así. Al interrogarlo, se descubre que se sentía mal después de la operación, comía en exceso, o sea, una persona normal y sensata no haría eso, ¿verdad? Por otro lado, si las fluctuaciones de peso no son muy grandes, entonces, debido a que quitamos en los lugares necesarios y agregamos en los lugares necesarios, de todos modos hay un aumento de peso. Es más estético, se ve más parejo. Nosotros probablemente, si contamos entre los dos, hemos hecho ginecomastías por cientos, sí, por cientos, y hombres. De hecho, algunos llegan a esta operación a los 50 o 60 años porque tienen una acumulación patológica de grasa y así han estado toda su vida. No sabían que eso se podía quitar y que era posible tener un pecho normal. La ginecomastía verdadera existe cuando tenemos Glándula mamaria. glándula mamaria. No es correcto decir glándula pectoral. En hombres, sí. Y existe la forma juvenil, cuando apenas aparece. A veces desaparece en la adolescencia, pero si un hombre tiene un pecho grande y puntiagudo y realmente hay una glándula, de otra manera no se va. Cirugía, ok, se hace una incisión por el pezón, se retira todo y queda bien estético. A menudo veo algunos anuncios también de nuevo, porque hay muchos médicos, pero sigo a muchos y me aparecen. Entonces, la eliminación de la ginecomastia sin incisiones, ¿cómo se puede eliminar? La falsa puede eliminarse con liposucción. Ese es mi tema favorito. Normalmente la eliminan así, simplemente. O sea, la incisión de todos modos va por el pezón. Bueno, Ellos lo llaman punción, no incisión. Es por este juego de palabras. Me encantan los cirujanos que dicen cirugía sin incisiones, cirugía sin suturas. Sí, siempre suena muy gracioso, ¿no? Y todo porque es una punción y no una incisión. Sí, empiezan a contar que hacen cosas al nivel de los sanadores filipinos. En esta historia existe otra opción. Eliminan el problema usando medicamentos hormonales fuertes como el diprospan, que inyectan en la glándula. El tejido, bueno, digamos que lo come, lo reduce, la ginecomastia disminuye, o empiezan a inyectar lipolíticos de acción directa en esta zona, y al reducir el volumen de grasa, como que se vuelve más plano. Ni el cirujano ni el paciente pueden controlar cómo se va a difundir el medicamento en la zona de aplicación. Es totalmente impredecible saber si destruirá la parte de la glándula que necesitas o causará hundimiento. Nunca podrás predecirlo. amigos, como saben, tengo mi propia marca de vitaminas Sipsum, mi propia fábrica en Dubná y ahora tenemos nuestro propio marketplace donde se encuentran todas estas vitaminas. Este marketplace es diferente a todos los demás porque hacemos todo lo posible para que no haya falsificaciones. Ese es nuestro criterio más importante. Por eso pueden conocer este marketplace e incluso ser vendedores si lo desean. Antes solía ayudar a la gente a bajar de peso, era un hobby para mí, me dedicaba a guiar a deportistas, algunos se preparaban para torneos importantes, pero me gustaba ayudar a las personas, ya que yo mismo soy de complexión robusta por naturaleza. Precisamente a bajar de peso tuve personas que perdieron 50, 60, hasta 80 kilos, incluso una vez revisé una tabla de registro y por mí han pasado varios miles de personas. La cantidad total de grasa que hemos perdido, si sumamos todos los kilos que bajamos ahí, la verdad no sé. Con eso se pudo hacer jabón y construir una figura gigante de varios pisos. Tengo una duda sobre quiénes bajan de peso. Vi que te atacaron en redes sociales cuando publicaste eso. Creo que era un hombre con el abdomen colgando tras bajar de peso.
Dijiste que lo quitarían, mostraste el antes y después y empezaron a atacarte. ¿Qué pasa contigo? En lugar de mandarla al gimnasio a fortalecer el abdomen y que se fuera, dime, ¿en qué caso? También he visto eso cuando es un pequeño pliegue. Y en vez de decirle a la persona que vaya a ejercitarse, que coma bien, que se ponga en forma, ¿ustedes lo hacen con succión o cómo lo hacen? Bueno, otra vez, no lo tomes personal como en las respuestas anteriores. No hablo de ti, hablo de tu hermano, el cirujano plástico mayor. O sea, en general, ese es el panorama. También en nuestra profesión hay quienes no son muy buenos, también hay oncólogos que no son muy buenos. No somos como ellos, así que no hablemos por ellos. Los comentamos, pero no somos ellos. ¿Y a qué viene la pregunta? ¿A qué viene la pregunta? Explícale a la persona que no estás ayudando ni consintiendo a Lena, sino que le estás ayudando a resolver lo que no se va. Tengo muchos amigos que esperan que eso se resuelva solo, pero a los 50, 60 años casi nunca pasa. Incluso más. Te diré que después de los 25 años, la capacidad de la piel para contraerse es prácticamente nula. La única excepción son las mujeres después del parto. Durante los primeros 6 meses, debido a la tormenta hormonal que atraviesa su organismo, los tejidos pueden contraerse. Eso no pasa siempre, ni en todas. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar? ¿Ya bajó de peso? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Mínimo 6 meses. Si no hay tendencia a que la piel se reduzca, sí, pues todo eso hay que cortarlo. Si hay tendencia, dejar a la persona otros 6 meses, si realmente se obsesionó con el gimnasio y entrena, al fortalecer el corsé muscular interno, la piel se tensará, pero no desaparecerá totalmente. Y a veces te encuentras con personas con obesidad abdominal, específicamente visceral, y te dicen que lo cortes, ¿verdad? Y En raros. casos hay que ver si es grasa visceral. Entonces, lo digo claramente, no va a cambiar nada para usted. Entiendes que son problemas hormonales. Muchas veces dices, revisen las hormonas. Claro, Pero tus colegas no hacen eso. No intento adivinarte. A menudo veo que ustedes lo intentan. ¿Cómo decirlo? Las consecuencias, pero no la causa principal, ya que muchas enfermedades endocrinas presentan manifestaciones externas. hay solo una única excepción. En cirugía plástica es abdominoplastia. En cirugía general, paniculectomía, o sea, eliminar el delantal. De piel, sí, suele asociarse con hernias y otros problemas. Solo hago una excepción si veo obesidad abdominal, pero el delantal es tan grande que realmente le impide vivir, le dificulta mantener la higiene y le impide hacer deporte. No tengo que decirte que la grasa no es solo un depósito, sino también un productor de hormonas, que como en un círculo vicioso te impiden adelgazar por ti mismo. Hay citocinas, factores, necrosopinas y más. Hay muchas cosas. Bueno, entonces, si veo que ese delantal realmente le estorba, el paciente intenta convencerme de que está decidido a quitárselo. ¿Puedo hacer una paniculectomía? Se advierte que quizás se requiera corrección tras bajar de peso solo si realmente afecta su vida. ¿Siempre eliminas el ombligo? No siempre. Bueno, a menudo, si es grande. Pues sí. Simplemente la gente no sabe. Dicen, por alguna razón el ombligo se vuelve extraño. El ombligo, ese anillo umbilical que ves, de hecho es un anillo umbilical desplazado. No, no exactamente. Esa es la parte externa del ombligo. Es decir, cuando te quitan el delantal, muy a menudo toda la piel junto con, básicamente se corta y luego ese ombligo se saca. Se lleva la piel a otro lugar. Puede, por cierto, morir. Claro, es fácil y el ombligo no se pierde. Cuando era joven y empezaba como cirujano, estaba en la sala de médicos. Siempre molestaba a mi maestro, al que le hacíamos una hernia umbilical, y le preguntaba, ¿por qué le dejas el ombligo? Cortaremos y coseremos una línea recta, no necesita ombligo. Yo decía, Stamur, ¿eres tonto o qué? Nosotros, en cambio, intentamos conservar esa historia, ¿no? Y tú quieres eliminar todo. De las historias interesantes que recordé, me contaste de un paciente que te pidió esos colgajos de piel. A la pregunta de para qué, él dijo que quería tener una cartera. De eso sí. Sí, no, bueno, eso a veces pasa, al contrario, nosotros Incluso tú le das la cartera a la chica. hasta de eso hicimos una broma. Antes de operar preguntamos al paciente, ¿cuánto le cortamos para la cartera o la maleta? ¿Cuántos gramos quiere? Servicios especiales eliminan y luego incineran todo eso, pero nadie recibe nada de nadie. Llegas al restaurante y avientas la cartera con el ombligo, ¿no? Sí, con pelos. Sí. Operación para achicar la cintura. Los fisicoculturistas suelen usar corsés para competencia, pero al dejarlos, la cintura crece de nuevo. Eso no es muy saludable. Ellos están constantemente bajo presión y por eso a menudo desarrollan varices. Sus órganos internos y venas sufren de congestión sanguínea. He visto las operaciones que realizan aquí. Usted usa un piezotomo.
Es un aparato que en nuestro caso sirve para romper las dos últimas costillas. Sí, se rompen las costillas. Y se les permite sanar en otra posición. Cuéntame, en general, Escucha. Bueno, mira, personalmente yo estoy totalmente en contra de esta operación. Primero que nada, la considero mutilante precisamente por lo que mencionaste. Sí que cambia la posición de los órganos internos, aumenta la presión. ¿es necesario usar un corsé por mucho tiempo, El corsé se usa mínimo 3 meses. casi sin quitártelo? Además, sí, casi sin quitártelo, es un corsé muy rígido que realmente cambia la postura en 3 meses. Disculpa, Pero te vas convirtiendo en una figura de reloj de arena. sí, no puedes cambiar la letra, pero después de usar ese corsé tienes hemorroides. Esa historia es común ya que el exceso de presión venosa se libera por la parte más débil. Algún problema intestinal. Puede ocurrir una obstrucción. Una obstrucción muy grave, es poco probable, pero trastornos, estreñimiento frecuente y todo lo que se deriva de esto sucede de manera fácil y sencilla. Principalmente mujeres, los hombres rara vez, ya que su figura es diferente. Entonces vine contigo. Quiero romperme las costillas, sin intención vulgar. Como Marilyn Manson, sí, pero solo para reducir mi cintura. Tú mismo, como persona, acabas de darme tu opinión. ¿Por qué entonces no puedes negarme esto? Puedo y te lo niego. O sea, eres de principios. Hay operaciones que tú en principio consideras que, Yo considero sí, a veces sin embargo, nunca los voy a hacer. no puedes hacerte una cintura. No que los expertos me critiquen, pero yo pienso, Que hay otras operaciones así que... mira, no soy precisamente fanático de la cruroplastia. La colocación de implantes en las pantorrillas busca nivelarlas, pero tienen un alto porcentaje de extracción. Los implantes de glúteos también suelen presentar complicaciones y se retiran con frecuencia. El lipofilling soluciona este problema. O sea que no te gustan los implantes, en ningún lugar, excepto en el pecho, no. Bueno, como que hay matices, no, sí, siempre hay matices. Si una paciente viene delgada, que no sube de peso, ¿cómo le vamos a aumentar si no es con implante? Simplemente hay que hablar de todo esto. No lo soporto. Las operaciones tipo Kelsering, cuando las incisiones se hacen justo en el borde rojo. Al inicio de mi carrera atendía a una paciente que según ella le hicieron eso a los 18 años y su expresión facial parecía fija en un solo punto. Y sus labios, casi los labios, apenas se movían, porque las propias cicatrices impedían el movimiento, la articulación, los labios. En mi opinión no se ve bien. Por eso hay cosas que en mi opinión son, bueno, tontas, llamémoslo así, seamos honestos, y trato de no hacerlas, pero la mayoría de las veces tú me mandas algo así y dices que está bien, pero yo digo que no está bien. Te mando algo y pienso, ¿cómo es posible? Oye, tus colegas, dime, ¿las ojeras realmente se pueden quitar? ¿O es un rumor que hay países donde casi te lo pueden hacer mientras te cortan el cabello? Sí. Allá no es exactamente así. La primera vez que supe de esto fue por un colega quien contó que su futura suegra entró a una peluquería en China. Le realizaron una blefaroplastia superior. La inferior es más compleja porque las sensaciones son menos agradables. Sí, pero técnicamente sí. Estas operaciones no requieren algo tan impredecible. ¿Son más delicadas que un barbershop? Ahí hubo una blefaroplastia. Ahora hacen procedimientos algo modificados. Ahora entre los asiáticos está de moda la hinchazón, al revés. ¿No se puede hacer más recorte al mismo tiempo? En un país conocido lo hacen en casa. Llega una persona especialmente entrenada, prácticamente lo muerde con los dientes. No soy yo quien te lo tiene que contar. Tenemos una pregunta rápida y una entrevista corta pero intensa, así que relámpago. Para Astamura Rinatovic Korcha, responde. Tal vez no sea corto, pero sí rápido. ¿Cuánto duran los implantes mamarios? En promedio, de 10 a 15 años, he visto pacientes con ellos hasta por 20 años. ¿Pueden romperse? Pueden. La mayoría de las veces esto sucede por un golpe brusco y repentino en el pecho, como el disparo de una bolsa de aire, por ejemplo. Pero al apretarlas con las manos pueden romperse. ¿No? Bueno, no conozco la fuerza de unas manos así como para romperlas. ¿Lo rechazan? Si el paciente tiene enfermedades autoinmunes sistémicas, el organismo rechaza cualquier cuerpo extraño. ¿Los implantes los intoxican? El organismo no. La enfermedad de los implantes mamarios es algo muy publicitado, pero no está comprobado de ninguna manera por ninguna investigación. ¿Puedes amamantar fácilmente con ellos? ¿Es cierto que se sienten fríos al tacto? Sí, como que sí, pero es una razón para prestarle un poco más de atención al pecho, calentarlo con tus propias manos. Creo que eso es una ventaja. Sé que operas en varias clínicas, así que no voy a promocionar ninguna clínica ni a recomendar nada. Que ellos mismos elijan cuándo, qué, a quién y por qué. Me quedan dos preguntas para ti. La primera, ¿con qué sueñas?
Mira, soy un poco un fanático loco de mi trabajo, ¿sí? Y para mí el concepto de cansarme de la mesa es algo casi imposible. Quiero operar. Mi principal crítico, es decir, yo, siempre quedaba satisfecho con el resultado del trabajo y decía que estaba genial para mantenerme contento con mi propio desempeño. Siempre tomabas como ejemplo a personas muy buenas como Manturov, Gajiberitze, tu difunto maestro, es decir, personas que realmente hicieron mucho por la profesión y gracias a Dios nunca tomaste ejemplo de personas que hicieron su nombre por el hype, sino de personas que lograron todo en su vida con trabajo, con un esfuerzo infernal. Es decir, año tras año iban hacia eso. Y por eso siempre soy muy cuidadoso con cómo hablo de alguien, si menciono a alguien, a quien invito. Pero hay personas de las que hoy hablamos no de la mejor manera, pero no mencionamos a nadie. Si quieres, está bien, muéstrame cómo y por favor, dame algún consejo o recomendación. El mensaje para ellos es para aquellos que ahora están al comienzo del camino. Y por necesidad, tentación, falta de pacientes y esas otras razones que, bueno, en cierto modo se pueden entender, ellos, lamentablemente, se olvidan de que la medicina se trata de ayudar, la medicina se trata de honestidad, la medicina se trata de calidez. Y el dinero pesa más, ya sabes, como si estuviera sentado en el hombro, y los consejos no son muy buenos. Rogatalla existe. Dales un consejo, como alguien que ya ha pasado por este periodo difícil de la vida. Escucha, hace poco di una conferencia para los estudiantes del segundo año de medicina. La conferencia se llamaba así, Introducción a la especialidad. A mí, como representante de la cirugía plástica, me enviaron y les dije una cosa sencilla. Corran, tontos. Sí, si esperan que será fácil, simplemente eligieron la especialidad equivocada. La cirugía plástica es la única especialidad médica que dura 5 años. Están cerca de una situación de esclavitud personal y todavía tendrán mucha suerte si logran encontrar a alguien que los acepte en esa esclavitud y los entrene. Porque no todos los cirujanos necesitan asistentes y aprendices, pero si tienes suficiente fuerza de voluntad, deseo, comprensión y determinación, entonces trabaja. Lo más importante es trabajar duro, no quedarse sentado esperando que alguien te traiga todo en bandeja, sino saber trabajar y lograr algo con tu propio esfuerzo. Los pacientes llegarán, eso es solo cuestión de tiempo si trabajas duro, pero desafortunadamente lo advierto de inmediato y con honestidad, no será fácil, para nadie. Gracias. Gracias.